Outline. De la Sociedad de Autores y Compositores. Hoy mucho tiempo, yo pensé que era más nueva, o sea, desde el 45 existe la Sociedad de Compositores. Sí, el año pasado cumplimos 75 años. Felicidades, Gil. Gracias, muchas gracias. El acta, la constancia de aceptación del acta constitutiva se dio el 15 de enero de 1946, el año siguiente. Por eso precisamente nosotros festejamos el 15 de enero como el Día del Compositor, que fue el día, digamos, en que quedó constituida la Sociedad de Autores y Compositores de México. Oh, sí, es cierto, el 15 de enero, por eso es el Día del Compositor. Además es una tradición, su comida, ¿no? Sí, sí, claro. Es una tradición y grandes, sí, una gran evento, convivencia. Sí, un evento extraordinario, la verdad. De veras que felicidades, es una... Muchas gracias. Es una gran sociedad. Hicimos virtual, Ajá. Por el problema de la pandemia, fue de forma virtual y tuvimos, te puedo jurar, nosotros esperábamos a lo mejor 200, 300 mil visitas, tuvimos 3 millones de personas que se citaron. 3 millones se a ver. ¿En vivo o en la grabación? En vivo. Oye, qué fuerte está esa cifra. Sí, nosotros hicimos una grabación personal, cada uno de alrededor de 50 compositores, desde nuestra casa, y las grabamos, luego editamos todo eso y se fue presentando en vivo, por supuesto, a través de pues puedo decirlo, ¿no? De YouTube y de Facebook. Claro. Y la gente empezó a entrar y yo creo que alrededor de a la media hora ya teníamos 200, 300 mil. Duró 7 horas y media. Terminamos a las 11, casi 12 de la noche. Sí, fue extraordinario. ¿Qué transmisión? Hay canales de televisión que no tienen eso. Así es. Fue extraordinario, te lo puedo jurar. Programas que no tienen esa audiencia, de televisión nacional. Es increíble, muchas felicidades. En el primer programa. Sí, fue extraordinario. Y una pregunta un gran trabajo de todos, sí. ¿Y los derechos de quién son? Los derechos del programa. No, pues son de la Sociedad de Autores y Compositores. Claro. Era pregunta infantil. Hoy yo escuché ya por el 78 que la sociedad y los logros de la sociedad como que eran una balanza contra las editoriales, así yo tengo el recuerdo, contra las editoriales de la música, pero tú estás más enterado de esto. Explícanos, por favor. Bueno, a lo mejor es necesario explicar un poco para el público ajeno al medio, un compositor, cómo recibe sus regalías, por qué es esta lucha o esta balanza con las editoriales. Bueno, mira, este enfrentamiento que en realidad no duró siempre. Ahorita trabajamos hermanados. En realidad se trataba de esto. A ver, déjame si me puedo explicar rápidamente. El derecho de autor se podría dividir en dos grandes formas, dos grandes rubros, digamos. Sí. El derecho moral y el derecho patrimonial. El derecho patrimonial es el que se refiere al dinero y el derecho moral es el que se refiere a la patria potestad. En el derecho moral es donde está el que el autor es dueño de su obra y puede decidir si su obra se oculta, si su obra se publica, si su obra aparece, si no, si es modificable o no, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy hablando de cuestiones morales. ¿Me explico? Él, por supuesto, registra su obra ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor y luego su obra se empieza a dar a conocer. Cuando se empieza a dar a conocer y empieza a ganar dinero, empieza como a florecer la parte del derecho patrimonial, que ya es el dinero que debe su obra empezar a ganar. ¿De acuerdo? Una inserción. Mira, compositores que quieren pertenecer y quieren hacer toda una vida de compositores, a mí me ha tocado que me preguntan, bueno, ya tengo una composición, ¿qué hago? Bueno, hay que registrar el derecho de autor, como dijiste, en Puebla, ¿no? Ok, pero antes, muchos años, dice, bueno, es que hay que llevársela a una editorial. ¿Qué es una editorial? ¿Es entregarle toda mi obra? Si yo firmo con una editorial, ¿cuál es la diferencia de entregar tu obra a una editorial o entregarla, entre comillas, a la Sociedad de Compositores? Es un poco de claridad para los compositores. Claro, te decía que de alguna manera
Si uno llega a entender la naturaleza del derecho de autor, todo esto se va aclarando. Sí. Cuando te comenté acerca del derecho patrimonial, tengo que decirte que este también se subdivide. Se divide en dos partes: el derecho de comunicación pública y el derecho mecánico. Digamos que en el pasado, hasta hace aproximadamente, pues no sé, 2 o 3 años o por ahí, esta era la división primaria. Me refiero a que tú podías definirla muy fácilmente. El derecho de comunicación pública es lo que no puedes agarrar, que es la radio, la televisión, los conciertos, los bailes, etcétera. Es el derecho de uso, pero no puedes tomarlo en tus manos. Y el derecho de mecánicos normalmente es la fijación de tu obra en un soporte material, que sería un disco, un cassette en aquel entonces, un USB, etcétera, etcétera. Últimamente esto ha variado un poco porque por los derechos digitales ahora ya entra otra forma de explotación que en algunos casos lleva las dos cosas, como en el streaming, por decirte, que es el hecho de que alguien escuche un poco de la canción en la nube y luego la pueda escuchar en su aparato, y si quiere bajarla se convierte en un download, o sea, en una descarga, o en un on demand, se llama el concepto, que es la combinación de las dos cosas. Esto ha dado lugar a que se cree un tercer derecho, que es el derecho digital. Para cobrar eso se ha creado una ventanilla conjunta donde los derechos mecánicos, que eran los que administraban las editoriales, y los derechos de comunicación pública, que son los que administran la sociedad de autores y compositores, se combinen en una sola ventanilla de cobranza. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, empezando de esta manera, si quedó más o menos claro, te diré, las editoriales nacieron aproximadamente, desde el tiempo de Gutenberg, cuando se inventó la imprenta, y después, pues en el tiempo de Víctor Hugo, y se tienen conocimientos de que los discursos, por decirte, de Platón y de Aristóteles, hubo gente que los transcribía en piel de animales y luego vendía copias de esto, y ahí se creó el derecho de copyright, el derecho de copia, y luego eso se vendía. Cuando empezó a hacer esto, y en el tiempo más o menos de 1700, por ahí 1712, hasta donde tengo entendido, se creó un estatuto en Inglaterra, que es el Estatuto de la Reina Ana, que fue la primera que le dio forma al pago de copyright, y que a partir de entonces se empezó, digamos, a conocer lo que sería una editorial, una compañía que se dedica a hacer copias de una obra. Estamos hablando, por supuesto, de literatura, de libros, etcétera. Y eso fue floreciendo hasta el tiempo en que se pudo la música empezar a fijar en diferentes formas. Una de ellas sería la escritura, o hacer los pentagramas en un papel y que se vendieran a través de una tienda, que esa era una editorial, por decirte, libros o así música. Habrán nacido las editoriales de música, vendiendo partituras. Por supuesto. Claro, por supuesto. ¿Me explico? Y tendrían que hacer un contrato con el autor para representarlo. Cada estado, cada país fue estableciendo sus propias reglas para esto, y lógicamente floreció en Europa mucho más que en otros lados. Por eso te decía que cuando el maestro Esparza Oteo fue allá, pues empezó a tener un conocimiento mayor de la sociedad de autores y compositores de Europa y de Francia, en realidad, ¿no? Esto hace que la figura de la edición musical tomara como antecedente la edición de libros para hacer lo mismo. Sin embargo, la edición de libros conlleva una inversión, porque hay que comprar papel, hay que comprar tinta, hay que comprar cartón, todo lo demás, imprentas, etcétera, para hacer un libro y poder venderlo. Y en el caso de las canciones no hay necesidad de eso, salvo en la impresión de las obras como obras de pentagrama. Lo demás es audio, lo demás es oído, ¿me explico? Y entonces sucedía que el trabajo que hacían
con respecto de un libro es mucho menor en una editorial de música que en una editorial de libros. La inversión es mucho más pequeña. ¿Estás de acuerdo? Sí. Sin embargo, antes del disco. Ya con el disco. Pero con todo y el acetato y la impresión y el máster. Pues es que eso no lo hace el editorial, eso lo hace la productora, eso lo hace RCA, por decirte, pero RCA es una productora de discos. Muy buen punto. Y hay una editorial que sería EDIM en el caso de RCA, que era la editorial de música. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y ellas seguían cobrando más o menos las mismas cantidades con respecto a representación de lo que se cobraba por los libros, lo cual se fue haciendo de alguna manera bastante injusto, porque en realidad no hacían mucho trabajo. ¿De acuerdo? Injusto luego, para el compositor. Por supuesto. Sí, y seguían cobrando mucho dinero. Además, en México, en la cesión de derechos, que era el poder darle los derechos a una editorial para que representara tu música, se hacía de por vida, y entonces si la editorial se convertía en dueña de tu material para siempre. Ajá. Y entonces una de las luchas que nosotros tuvimos, y ahí ya estoy inmerso yo desde el 1990 y tantos. Por ejemplo, una pregunta de primaria. En el caso de canciones muy conocidas de Pedro Infante, Jorge Negrete, ¿los compositores de esas canciones firmaban a las editoriales de por vida su obra? Claro. Yo mismo, o sea, estoy hablando, yo mismo tengo 117 canciones firmadas con editoriales que no voy a poder rescatar. Tengo otras canciones con editoriales, pero ya están bajo el nuevo régimen de la Ley Federal del Derecho de Autor. Por eso te quería comentar que nosotros tuvimos una gran reforma de la Ley Federal del Derecho de Autor, que en realidad fue casi crear una nueva ley del derecho de autor en 1996. Sí. Y una de las grandes reformas fue precisamente que el contrato de edición ya no iba a ser de por vida. El contrato de edición tenía que ser temporal, a 3 años en el caso de las canciones, a 15 años en el caso de los libros, y tendría que ser renovado mediante pláticas, etcétera, etcétera. Y se añadieron 2 artículos extraordinarios, 2 párrafos en un artículo de rescisión de contrato, mediante el cual, si tú firmaste con algún editorial, porque normalmente los autores son gente pobre o somos gente muy pobre, vas con una editorial que te ofrece 3,000 o 2,000 pesos porque le dejes tu canción, se la firmas, y si pasan 3 años y la canción no se ha grabado, o sea, no ha producido ni un peso para ninguna de las 2 partes, ese contrato puede ser anulado, lo cual antes no existía. Me explico, porque las canciones eran de por vida. Oye, por qué eso, cosa. Oye, entonces otra pregunta infantil, sí, y un tema muy global y te puede parecer muy, muy básico, pero por ejemplo las canciones de Lennon y McCartney fueron bajo ese esquema vitalicio, obras vitalicias en Londres. En algunos de los temas sí. Luego tengo entendido que fueron la misma compañía vendió el catálogo Lennon y McCartney. Luego sé perfectamente que Michael Jackson compró todo el catálogo de Lennon y McCartney, y no sé si ahora que él ya no está, su familia sea dueña de ese catálogo. Los herederos, pero se la compraron a la editorial, que seguramente es un contrato vitalicio. Sí, claro, deben ser contratos vitalicios. Oye, a mí me sigue simbrando esa cláusula, ¿eh? Pues supongo que a ti es más, horrible, ¿no? Es horrible porque podemos entender que yo pierdo mi obra, pues. O sea, y esa obra debería ser es como si tú haces una casa. Tú haces una casa y resulta que cuando te mueres la casa ya deja de ser tuya, y no debería ser de tus hijos, debería ser de tus nietos, etcétera, ¿no? Oye, por ejemplo, ¿qué canción tuya tienes en ese sistema, esa cláusula fatal? No es a mí, por decirte. ¿Cuál? No es a mí, ¿a quién debes amar? No es a mí, la que canta José José. No es a mí, ok. Tú escribiste esa canción, no es a mí. La grabó José José, ok. Pero si mañana te digo, oye, ¿por qué no la vuelves a grabar? ¿No la puedes grabar? Sí, claro, sí puedo.
Sí, mira, hay cláusulas de contrato, lo que pasa es que andamos divagando en muchos Sí, es inmenso, temas. es un mar esto. Si no, tendríamos que hablar ahora del contrato de producción o de artista, el contrato artístico. O sea, ¿sí la Si puedes yo grabar firmo con esa? una compañía, por eso, escúchame, si yo firmo con una compañía, normalmente esa compañía va a poner en una de las cláusulas que yo como artista de la compañía tomo el compromiso de que aunque si me voy a otra compañía, no puedo volver a grabar el catálogo que grabé ahí como Ajá, artista. ok, ¿Sí me explico? sí. Y hasta pasados determinado tiempo, a veces son 10 años normalmente o 15 años. Ujú, Si yo hubiera grabado hace 25 años un tema en Polygram, por decirte, pues ujú. ahorita sí lo podría grabar en otro lado, pero no puedo usar la matriz de Polygram. Tengo que hacer un nuevo arreglo, tengo que hacer una nueva grabación. Ujú. O sea, sí puedes grabarla. Sí, bueno, pero tendría que pasar un determinado años. Eso es entendible porque se trata de no afectar a la producción original, ¿no? Ujú, Digo, en el derecho mercantil se entiende perfectamente que no puedes hacer un acto que lesione los intereses de tus socios antiguos. ujú. Regresando al mismo ejemplo y vamos a aterrizarlo más. ¿En qué editorial está esa canción? Esta canción está en Intersong, Intersong. que después se convirtió, compró todo el catálogo, lo compró Warner Chappell. Ok. Tú, como el compositor, mañana si quieres la puedes grabar sin pedir permiso a la editorial. Sí, claro, yo, Tú, como el sí, compositor. Y yo, sí, que digo, no, yo quiero grabar esa de Gil Rivera. ¿Yo la puedo grabar también, sí, claro. sin autorización de la editorial? Bueno, es que ya estás entrando en otro terreno, por decirte. Vamos a suponer que yo promuevo un tema y me lo va a grabar Alejandro Fernández, Sí. ¿de acuerdo? En el momento que Alejandro me garantiza a mí que ya me va a grabar el tema y Ujú, que lo graba, él normalmente me pide a mí una carta de restricción ujú, que yo voy a pasar y la voy a circular en las compañías ujú, y esa carta lo que hace es evitar que cualquier otro artista grabe esta canción por un tiempo determinado. Normalmente es un año o 2 años, ujú. dependiendo de la promoción que el artista primario o primigenio quiere para la promoción de su canción. ¿Sí me expliqué? Sí, sí, muy claro. Muy Sí, claro. sí. Oye, Gil, quiero regresar, es que es inmenso, estamos en mares diferentes, es un océano de información y de datos y de cosas maravillosas. Pero me quiero regresar a Sí. Gil Rivera. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, pero quisiera terminar la parte de las editoriales Sí, solamente porque no quiero dejar en el aire que la sociedad tiene un problema con las editoriales. ajá, ¿Sí me explicó? sí, claro. Yo lo que te quería comentar es que en algún tiempo, cuando estuvo esto y que nos dábamos cuenta de lo injusto que era que yo escribiera una canción, que yo hiciera la letra, que yo me comprara el cassette, yo todo para promoverla, se le llevara a quien quieras, a Vicente Fernández, la grabaran ellos y se convirtiera en un gran éxito. Y yo hice absolutamente todo el trabajo hasta la promoción y que la editorial cobrara el 50% de todo lo que produzca esa canción era muy injusto. Ujú, Cuando nos dimos cuenta de esto, entonces se pensó en que nosotros mismos podríamos ser nuestra propia editorial. Y entonces nosotros hicimos un contrato machote mediante el cual nosotros creamos un departamento de derechos mecánicos dentro de la sociedad, en el cual si yo tenía una canción, y te voy a poner un ejemplo, vamos a suponer Amigo Bronco, que ujú, se la doy a un grupo, ese grupo se vuelve famoso con la canción, etcétera, y yo no edito esa canción en una editorial y la dejo en mi propio departamento de derechos mecánicos dentro de la Sociedad de Autores y Compositores, pues entonces yo mismo no me voy a quitar el 50%. ujú, ¿Me explico? sí. Y entonces nosotros dijimos, bueno, cuando un tema esté dentro de este esquema, entonces yo la registro en mi departamento y me voy a cobrar yo mismo un 10% por administración y ahora de cada 100 pesos, 90 pesos van a ser para mí. Ujú, Y era como un rescate de 40 pesos con respecto de las editoriales.
Ujú. ¿Estás de acuerdo? No, fabuloso. Bueno, pues por supuesto que era justo, pero en ese momento las editoriales se molestaron mucho con nosotros porque decían que era Un atentado a la chequera. una competencia desleal, Ujú. ¿me explico? Etcétera. Pero nosotros les dijimos, es que muchas veces ustedes ni siquiera promueven, es el autor el que se encarga de estar yendo a los bailes, de estar yendo a ver a los artistas, que viaja hasta Estados Unidos, hasta Guadalajara o hasta donde sea para ver al artista y que se haga todo el trabajo, y es injusto que ellos cobren el dinero. Ujú. Quiero decirte que eso se fue suavizando con el tiempo y afortunadamente llegaron las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor del 96, mediante la cual ya no tenías que dar de por vida tu cesión de derechos en primer lugar, Ujú. y luego el porcentaje fue variando y ahora casi ninguna editorial te cobra el 50% por edición. Ujú. La gran mayoría tiene tratos del 60-40, 70-30, todo a favor del autor, Ujú. y ya la cobranza se ha, digamos que suavizado mucho. Mm. Lógicamente, la relación que nosotros tenemos ahorita con las editoriales, pues es extraordinaria, porque somos Claro. socios en cuanto al cobro de los derechos digitales, por decirte. Ujú. Hasta que se creó que te digo, la ventanilla conjunta, donde trabajamos juntos para cobrar el derecho digital. Ujú. Entonces quería dejar Oh. en claro que aquella controversia que había, que aquel alejamiento que tuvimos, fue a raíz de tratar de rescatar los porcentajes de cobranza que tenían las editoriales, y que Ujú. afortunadamente ya en la actualidad, en estos años del 2020 y tantos, ya no es la misma, ¿no? Ujú. Afortunadamente también ahora trabajan más, hacen buena promoción, etcétera, y el Ujú. autor tiene más un socio que un explotador. Ujú. Y están en excelentes Gracias relaciones a Dios. con las editoriales. La Claro, sociedad está... Yo veo al señor Rogelio Azcárraga en las comidas muy contento. Casi todas las comidas lo he visto en las fotografías, ¿no? Y él es Sí, dueño de claro. una editorial. Bueno, él además él era dueño, es que es dueño de la representación de una editorial muy grande que se llama Peer International, Ajá. PEER, Sí. Peer International. Y aquí en México, EMI y EMLASA fueron dos editoriales de las que es dueña él y que representaban todo el catálogo Peer. Y por supuesto, podría decirte que el 99% de las obras del llamado catálogo de oro, que es donde hablaríamos de Álvaro Carrillo, Roberto Cantoral, Gonzalo Curiel, etcétera, etcétera. Casi todo eso lo tienen FAM y EMI. En FAM y EMI. Que son esas editoriales. Sí, Sí. la FAM y la EMI. Fíjate que hay dos preguntas, voy a tratar de recordarlas. Voy a aprovechar que retomaste el tema o que lo remataste muy bien, pacíficamente, porque la paz es muy importante. Hay dos temas. Uno, ¿una estación de radio paga derechos o paga regalías por tocar discos o la obra de las canciones, y este dinero en teoría le llega a los compositores? ¿Así es? Sí, no en teoría, les llega realmente, sí. Ok, pero evidentemente una canción es diferente, depende de la producción, el cantante y la circunstancia, para que esa misma canción tenga éxito o no lo tenga. O sea, la producción es la bandera líder, ¿no? Es el líder de la canción, del compositor. ¿Sí estás de acuerdo? Sí. Entonces la pregunta, una pregunta inocente. Perdón, para mí la reina es la canción. Ajá. La producción es secundaria. No, evidentemente, porque la esencia es el compositor. Si no hay canción, claro, si no hay canción, te quedas en puro silencio. Evidentemente. Por eso el derecho hasta, hablando jurídicamente, el derecho primigenio es el derecho de autor. Sí, ok, el derecho de autor. Pero en la práctica, si no hay tal producción, si no hay tal cantante, si no hay tal selección, el éxito no se produce de igual manera. Así tengas así tengas una maravillosa canción, ¿no?
Claro, si no se difunde, pues no pasa nada. Claro, aparte la promoción y difusión. La pregunta es, ¿ha pensado la sociedad, has pensado tú, los compañeros, compositores, o más como sociedad, condecorar, agraciar, hacer un tipo de apartado para conmemorar o celebrar a la producción, o sea, al director artístico, al productor, a tal cantante, en independencia o paralelamente al compositor? O sea, para celebrar la Bueno, canción, el éxito. bueno, primero quisiera que supieras, y creo que es un secreto a voces y que todo el mundo lo sabe, que el sujeto de todos estos elementos, aun cuando la obra primigenia es la más importante, el sujeto que cobra menos dinero de toda la industria es el autor. ¿Me explicó? La parte que más dinero gana es el intérprete y la productora, la compañía disquera. Ujú. De cada disco, pues es muy poquito el dinero que se gana. Yo te lo diría de esta manera. Vamos a suponer que tú compras un disco que costó aproximadamente 200 pesos, 100 pesos lo voy a poner, 100. 100 pesos al mayoreo. De estos 100 pesos, apenas el 8% es para los autores, ¿de acuerdo? Estamos Ujú, hablando de 8 pesos, de cada 100, ¿eh? ujú, 8 pesos. De esos 8 pesos hay que dividirlos entre las 10 o 12 canciones que vengan. ujú. O sea que si vinieran 10 nada más, ya no estás hablando de 8 pesos, ahora estás hablando de 80 centavos. Sí, sí, sí. De esos 80 centavos, hay que entender que hay una editorial que en el peor de los casos, si es de las que hablábamos, pues te van a quitar la mitad, estaríamos hablando de 40 centavos Ujú, de cada 100 pesos, 100 pesos, que ujú. no se te olvide. Y de esos 40 centavos, el gobierno nos cobra impuestos Sí, sí, a claro. nosotros Ujú, y a los nos pone a nosotros los compositores en un rubro del 35%. ujú. ¿Me explico? Sí. Entonces de esos 40 centavos le estaríamos pagando aproximadamente 3 por 4, 12, como 12 o 13 centavos al gobierno, y nos estarían quedando como 26 centavos Ujú, de cada 100 pesos. Si hablas de 100,000 pesos, estarías hablando apenas de 960 pesos de cada 1,000, ¿me ujú. explico? Sí. Entonces, como para establecer nosotros premios para el productor, para la compañía o para el artista, pues me parece que está como jalado de los pelos, debería ser al revés. No, pero El ahora, artista cobra en una noche 1,000,000 de pesos por presentación y el autor, que a lo mejor es el autor de la canción más importante que cante ese artista y que lo va a ver la gente y él ganó 1,000,000 de pesos. no, Ese autor, ¿sabes cuánto va a ganar? la base, el ejemplo era el disco. El ejemplo era el De disco de 100 pesos. El cantante, ¿cuánto se lleva de esos 100 pesos de ese disco? Normalmente el 3%. O Me sea, explico, hablaríamos de entre el 3 y el 5%, a lo mejor 5 pesos, ajá. con la diferencia de que él canta todas las canciones, él se lleva los 5 pesos completitos. Eso es muy buen punto. ¿Y el productor cuánto se Y lleva? eso ya va a depender de cada contrato, o sea, ahí no podría decírtelo. Ujú. Ok. Eso va a depender de a quién contratas para realizar un disco. Hay Ujú, discos carísimos, por supuesto, y hay discos que si los haces con un trío, pues son muy baratos, no pasa nada. ujú, Si nos damos cuenta, normalmente es la industria la que más dinero gana y el ujú, artista muchas veces, y eso lo sabemos todos, puede estar cobrando 3 millones de pesos y declara que ganó 300. ujú, No quiero echar a la Secretaría de Hacienda en contra de todo esto, yo nomás estoy diciendo que eso lo sabemos. ujú. Y el derecho de autor, de que en el caso de esto estaríamos hablando a lo mejor un 6% de la taquilla, imagínate, yo te hablaría de que en un baile aproximadamente venga cobrando la sociedad de autores y compositores entre 15, 20 hasta 60 o 100,000 pesos, pon tú, de derechos de autor, En un ¿de concierto. acuerdo? En un concierto. Ujú, Pero hay que entender que de esos 100,000 pesos, ¿ok?
Primerito, lo que hay que pensar es que no es solo un artista. Hay un grupo principal, hay otro grupo que alterna y hay otros 2 o 3 grupos que llenaron el lugar. Entre todos esos grupos a lo mejor cantaron 60 canciones. ¿Estás de acuerdo? Sí. Si se cobraran 60,000 pesos, estaríamos hablando de 1,000 pesos por canción. ¿De acuerdo? Sí. Y de ahí hay que quitar, por supuesto, la administración, etcétera. No bajaría mucho, pero vamos a suponer que de los 1,000 pesos queden 800 pesos. Entre el pago de cobranzas y todo lo demás. Ese autor, que es autor de la canción más importante del artista que cantó ahí, se ganó 800 pesos en una noche. Y el artista cobró 1,000,000. Si te fijas, la cantidad o la comparación es así como hasta terrorífica. Pues sí, sí y no, porque el compositor no se movió de su asiento. Pues sí, pero no tuvo ensayos. ¿Pero te parece a ti justo la diferencia de 2,000,000 a 800 pesos? No, porque es el disco. Estamos hablando del disco. O sea, no es justo si me pones ahí, ¿y cuánto se ganó la empresa? También, ¿no? O sea, ¿cuánto ganó la empresa? Sí, ¿Y cuánto ganó el SAT, etcétera? Yo pienso, sí, claro. Que es una gran labor de la sociedad, lo que están rescatando para los compositores es extraordinario, pero también el disco es muy importante, el éxito en la canción es muy importante, porque sí, claro. Puedes tener canciones maravillosas, pero si no hay una producción y si no hay un director artístico y si no hay un director ejecutivo de esa producción, tal vez esa canción no va a ser éxito nunca. Estoy de acuerdo contigo, Jaime, pero ahí te va. ¿Cuánto te puedes gastar en una producción? No sé, lo que quieras, 1,000,000 de pesos o 200,000 pesos, no lo sé. Mira, Piénsalo de esa manera. No me estoy aferrando, pero te la voy a contestar. ¿Cuánto gastó el compositor en componer su canción? Pues imagínate. ¿Cuánto? A lo mejor la mitad de la vida, a lo mejor meses de trabajo. Pero en dinero, ¿cuánto gastó el compositor en una servilleta en un restaurante cuando le llegó la inspiración? Pero no todos escribimos en servilletas. No, pero es un decir. Mira, no me estoy aferrando. Pero es que no se puede generalizar, porque es lo mismo. ¿Cuánto gastó la compañía si ocupó un trío? Así es. Y no todas las producciones son con trío. Tampoco todos los compositores escribimos en servilleta. También compramos computadora, compramos un piano, compramos una guitarra, estudiamos música, nos quemamos el cerebro para eso, trabajamos, tenemos un microestudio, hay que ir a un estudio para hacer una maqueta, hay que pagar una preproducción para una maqueta. Si no cantamos, hay que pagarle a un cantante para que haga la maqueta parecida al autor al que se la vamos a llevar. Hay que pagar el viaje a ir a Mazatlán a llevarle la canción a la banda no sé quién, ¿me explico? Hay que ir a pasarte a desvelarte toda la noche ahí viendo al grupo para entregarle el material, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no es una servilleta, güey. ¿Sí me explicó? Hay muchísimas cosas que se usan. Hay que entender también que mi trabajo como autor, yo puedo haber dedicado mi vida a escribir un tema determinado, para no irme a toda mi obra, un tema determinado, por decirte, y esa canción me va a pagar a mí dinero hasta dentro de un año, porque yo pude haber empezado a escribirla en enero, por decirte, la acabo de terminar y en lo que hago la maqueta la acabo de mandar en este momento. El artista la recibe, de aquí a que planee su grabación, a lo mejor pasa un mes, porque él no está grabando ahorita, o sea, la canción no llega para que la grabe mañana jueves. La canción le llegó y él la va a escoger dentro de otras tantas que está escogiendo. Ya que la elija, hay que hacer arreglos, etcétera, y viene una grabación que puede realizarse lo más pronto posible en 2 meses, pon tú, a lo mejor en junio. De ahí a que se produzca el disco, a lo mejor pasen otros 2 meses, ya hablaríamos apenas de un agosto, y de agosto el disco sale. Si la compañía determina que esa canción es la que van a promover, ya sale en un corte, o lo que le llamábamos nosotros sencillo, y empieza a promoverse. De aquí a que peguen la canción hay que pagar payola, etcétera, etcétera, y la radio empieza a sonar, se va a tardar otros 2 o 3 meses.
más o menos. La canción estaría funcionando a fin de año de este año, ¿te parece más o menos? Ujú. Ok. De ahí a que ese gasto, el público compre el disco, vaya a la tienda y lo compre, o se suba a internet y lo baje, etcétera, empieza a ver que YouTube o Facebook pagan cada trimestre. Pagarían, si quieres, en diciembre o en marzo del año que viene. Y de ahí, de que marzo le paga a la editorial, pasaría otro trimestre y Warner Chappell vendría pagándome a mí en junio del año que viene, Ujú. o la Sociedad de Autores y Compositores en marzo del año que viene. Ujú. Y yo de aquí, que voy a ser autor, de aquí, que como de aquí a marzo del año que viene. Sí, está fuerte. Está fuerte. Sí, o sea, no es tan fácil como decir el autor lo único que gastó fue un lápiz que cuesta 40 centavos y una servilleta que la agarró de un restaurante. No es No, así. yo lo dije porque tú mencionaste Sí, que cuánto dinero iban a invertir en tal producción. sí, Precisamente por claro. eso lo dije, porque no se Sí, trata de dinero únicamente, sino hay mucha claro. preparación. En cada músico que interviene hay la misma preparación o paralela a lo que estamos comentando. O sea, el músico Claro, claro. no ensayó en los camiones. Hay músicos de todos niveles. O sea, en una Así producción del es. disco intervienen muchas personas que también están dando su vida. Sí, y Al es más, igual que al igual que el compositor. O sea, una canción producida reúne un grupo de talentos y de humanos que están luchando fervientemente por alcanzar una canción éxito, pero es un barco unido de muchas mm, personas. bueno, Cuya, cu- ahora entraríamos en un cu- pequeño terreno muy delicado, hablando de ya los años 15 o 20 de este siglo. Ujú. Espérame, perdón, voy a pegar. Bueno, Al- tantito amor, porque estoy en entrevista. Perdón, pero lo mismo me quedé así como en algo que es muy importante, muy importante. sí, Hablando de la actualidad, y te lo comento, y ya después retomas lo que me estabas diciendo. Y perdón la interrupción, pero quiero terminar de lo que estaba hablando. Estamos hablando de que tú decías que en el éxito, de alguna manera, es parte de muchos elementos. Yo creo que sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero esos elementos están perfectamente bien diferenciados. Me refiero que hay un autor o un compositor, hay un intérprete, hay un director artístico, hay un realizador, no el productor, estoy hablando de un realizador, que sería el que va a contratar a los músicos, el que va a definir en qué ritmo se va a grabar la canción, etcétera, etcétera, y va a dirigir a su artista para grabar la canción, ¿de acuerdo? sí, Hay una editorial, hay una compañía que está pagando todo el dinero, y luego hay radio y televisión que intervienen ya en la difusión y promoción. sí, Sin embargo, si tú te pones a pensar en la comparación que te decía hace rato con respecto de lo que gana un intérprete y lo que gana un autor, lo retomo por una sola cuestión. A mí me parece aberrante que en este momento tú veas una canción, ves el título de la canción y ves abajo 8 autores. ujú, Ramírez, Gutiérrez, López, Francis, Frank y no sé cuántos. ujú, Resulta que ahorita está habiendo una sobreexplotación del autor, como al autor, el pobre autor, digamos, de alguna manera quiere aparecer, le están cobrando una especie de derecho de piso. Y como que hay una especie de concepción de que el autor es más artista que el cantante, ¿de acuerdo? Como en al público, digamos. ujú. Y entonces los cantantes, la gran mayoría, quieren aparecer como autores. Sí, Entonces yo llevo una canción ahorita, ¿ok? Voy a poner un nombre sin que te diga que esa persona es, ¿me explico? Y lo voy a poner precisamente porque él no es de este tipo, Vicente Fernández. ujú, Yo se la llevo, le encanta la canción y me dice, de acuerdo, la grabo, pero quiero que la canción aparezca como de Gil Rivera y Vicente Fernández. ujú. Y además quiero que me pagues el 50%. ¿Qué onda? Yo, no, yo te puedo asegurar que así está siendo y esto es lo terrorífico, en por lo menos el 50% de las producciones actuales.
¿de acuerdo? Ujú. Es horripilante lo que está pasando. Hablando globalmente, Estados Unidos y México. Es casi en el mundo, Ujú. pero más en México, ¿de acuerdo? Ujú. Entonces, quiero decirte que el autor, porque le graben, consiente en esto, ¿de acuerdo? Sí. Así empezaron primero con el productor que hacía esto, etcétera. Luego el intérprete. Hay varios intérpretes, te podría dar nombres, pero no quiero hacerlo porque, digo, al final de cuentas no tengo las pruebas y me podrían acusar de Difamación. muchas cosas, de falsedades, ¿no? Pero sé perfectamente que sucede porque a mí mismo alguna vez teníamos Macías y yo un tema que se llamaba Amor de Paso, muy bonito, que quiero decirte que después del super éxito de Hoy tengo ganas de ti, de Miguel Gallardo, Ujú. grabaron la canción con Miguel Gallardo y el director artístico de ellos nos hablaron y nos dijeron que la canción iba a ser el sencillo. Estoy hablando hace 40 años, Ujú. no me acuerdo, no, como 30, ¿verdad? Por ahí, más o menos, y nos pidieron que nosotros les diéramos el 50% de las regalías y que Miguel tenía que aparecer con nosotros como coautor, o sea, la canción sería Gil Rivera, Miguel Gallardo y Macías, o Gil Rivera, Macías y Miguel Gallardo, como quieras, Ujú. pero los tres. Quiero decirte que no aceptamos nosotros, Ujú. y quiero decirte que quitaron la canción, Ujú. De paso. simplemente no salió. Ujú. Sí, Amor de Paso se llama. No la sacaron, ¿de acuerdo? Esto mismo sucede. Y entonces, si ahorita tienes tú la paciencia de empezar a ver los créditos en la televisión normalmente, que salen ahora ya los créditos abajo, vas a ver que debajo del título hay 6 o 7 autores, o en los discos vas a empezar a ver que hay muchísimos autores. Y desgraciadamente ya no nada más es el intérprete, ahora es el intérprete, el productor también quiere, el director artístico quiere, etcétera, etcétera. Y entonces hay mucha gente que se está medio volviendo rica porque trabaja en una editorial y porque está explotando a los autores para que les dé no solamente regalías, sino crédito, Ujú. lo cual a mí me parece que es un atentado real a la cultura, pues, ¿no? No, Y muchos muchos autores lo están factores. consintiendo. Es terrible Sí. esto, qué bueno que lo mencionas, Gil. Es terrible, ¿no? Entonces, ojalá y que tuvieras la curiosidad de empezar a ver y te vas a dar cuenta que de alguna manera es asombrosa la cantidad de canciones ahorita que tienen más de 3 o más de 4 autores. Ujú. Qué bueno que lo Sí. dices y qué bueno que me estás invitando a hacerlo y qué bueno que lo mencionas. Yo pensaba que este fenómeno de lo mucho, porque ahora en un programa en televisión, en lugar de aparecer 2, aparecen 10. En un programa que de te estoy radio, diciendo. aparecen en lugar de 2, aparecen 8. En una canción Así popular, es. los créditos del intérprete son como 4. Pero yo no había pensado ni había imaginado que este mismo fenómeno de lo mucho o de los varios también ocurría en la composición, pero la No, sí, raíz de desde hace esto como unos 15 años. la raíz de esto es algo de corrupción, ¿no? Yo pensaba que era algo de marketing, de gustos, de preferencias del público, pero esto es evidentemente No. corrupción. Algunos lo disfrazan de otra manera. Por decirte, también hay la proposición. Vamos a suponer que de repente me hablan a mí y me dicen, tal artista, tampoco voy a decir nombres, pero voy a poner un ejemplo. Otra vez, Vicente Fernández, suponiendo que él es un artista pop nuevo, ¿de acuerdo? Ujú. Y me dicen, oye, Vicente va a hacer su disco, Oye, pero fíjate que él quiere escribir. no, que si te llevas muy bien con el señor Sí. Vicente Fernández, porque llevan 2 veces que lo pones de ejemplo. No, lo puse de ejemplo, te voy a decir por qué. Porque don Vicente Fernández es de los pocos artistas que nunca han pedido ni regalías ni crédito, y no solo eso, él tuvo un director artístico que lo hacía, esto, y que cuando supo que ese director artístico explotaba de alguna manera, en esta forma que te estoy diciendo, a los compositores que le daban canciones para que Vicente las grabara, Ajá. lo despidió. Pues ¿Me sí. explicó? Entonces, él demostró una hombría y una lealtad para los compositores extraordinaria. Por eso lo nombro, porque sé que en el caso de él, lo estoy poniendo de ejemplo contrario, pues. Ujú. Sí, claro, por supuesto, por eso Precisamente te porque lo él nunca pregunté. lo ha hecho. Ujú. No, lo estoy poniendo precisamente porque él nunca lo hizo.
¿no? Pero así como eso, sucede ahorita. Hay muchos que le hablan a 3, 4, 5 autores y que les dicen, oye, vamos a hacer el disco de no sé quién, vénganse a echarse unos tragos y a escribir con ella. Y tú llegas y el artista te dice, oye, fíjate que le quiero cantar a mi mamá, porque mi mamá, pues es una señora muy, muy inteligente que hizo esto, pero tuvo una vida muy, muy dura. Y eso es todo lo que te dijo. Y ya tú haces la canción y ahora ya tienes que firmarla entre él y tú, como si él hubiera sido el autor solamente porque te dijo que le quiere hacer una canción a su mamá. Entonces, a mí me parece una aberración que estén explotando los autores de esa manera. Pero bueno, pues también los autores tienen la culpa si no quieren defender sus propios derechos, ¿no? Hoy yo también quiero aprovechar y que quede asentado en el acta, en esta conversación, mi admiración y mi respeto por todos los compositores. Por eso te estoy hablando y te pedí la entrevista, porque tengo una admiración, un respeto a todos los compositores de México y de todo el mundo, porque tengo la conciencia que ellos han aportado sus canciones y su talento, y que sin canciones, pues la radio no podría existir hoy en día y no podríamos estar celebrando los 100 años de la historia del radio, porque los compositores, especialmente de música y concentradamente en la música pop de cada país, cada compositor de canción ha aportado su talento a la gran historia del radio, porque por ellos han existido canciones tan bellas y por ello han existido y han aportado su talento para la sobrevivencia del radio. Que quede asentado en el acta por si salieron algunas chispas y provoquen alguna confusión. No hay confusión. Por eso te pedí te pedí la entrevista. ¿Por qué? Porque tú eres uno de los compositores más emblemáticos de la historia de las plumas mexicanas. Muchas gracias, Jaime. De la historia, de la gran historia del radio. Eso es algo bastante mentiroso, pero te agradezco el concepto. Estoy hablando... Podrá ser exagerado, pero mentiroso no. Te digo, oye... hace mucho que no te entrevistaba. Muchas gracias, entonces. Hace mucho que no te entrevistaba. Muchas gracias, mi querido Jaime. Y no me acordaba que salían chispas de repente. Pero las chispas salen de la sinceridad. Mentiroso no, exagerado tal vez, pero es por la amistad. Tienes razón, Jaime. Y también quisiera dejar asentado que de lo que estuve hablando y que sigo hablando de estos problemas que hay con los intérpretes, es con algunos intérpretes, no con todos. Y por eso puse el ejemplo de Don Vicente, que es uno de los que nunca pidieron, José es otro, etcétera, etcétera. Y también quiero dejar claro esto, yo tengo grandes amigos en la radio, grandes amigos que he conservado hasta la fecha, y que muchos de ellos, incluyendo en el caso mío a Gustavo Albite, a gente que conocí contigo, a muchos otros, me dieron a mí oportunidad de estar en sus programas, de presentar mi música, de que tocaran mi música y programaran mi música sin que yo les diera un solo peso. Entonces, les agradezco en el alma todo esto y traté de corresponder en su momento, a lo mejor cooperando con ellos de alguna manera, presentándome en sus eventos, etcétera, porque era una forma de intercambio, pero sé perfectamente que muchos éxitos de la radio fueron hechos por gente que creyó en los temas, no que necesitaron recibir dinero para programarlos. Claro. Eso es importantísimo. Sí, también lo sé perfectamente. Aun cuando de repente a lo mejor la instrucción y el dinero era para que programaran blanco y ellos dijeron, no, pues programo azul porque me late más, ¿me explico? Pero ahí, al final de cuentas, había un movimiento de estos medios grises. Sin embargo, sí sé perfectamente de mucha gente que apoyó de estas estaciones. Hubo alguna por ahí como FM Globo, que yo sé perfectamente que fueron pagados, fueron porque los programadores creyeron en esos temas y los llevaron a la cumbre a ser famosos a muchos artistas. Y eso es justo porque la gente de radio... Hay mucha gente valiosa, muchísima, y gracias a Dios yo sigo conservando grandes amigos en este medio, incluido tú, por supuesto. Sí, gracias, Gil. Gracias. ¿Algo que agregar, Gil? Nada, pues en el caso mío agradecer al radio
porque es el medio extraordinario por excelencia, el que produce la mayor energía de imaginación. Con ella aprendí a escuchar historias. De pequeño era yo fanático de narraciones terroríficas, Apague la luz y el escuche con don Arturo de Córdoba, y después de muchas otras cosas. Creo que la radio le debo mucho, la mitad de mi carrera se la debo a la radio, entonces amo la radio, pero creo que tienen una extraordinaria oportunidad ahorita de celebrando estos 100 años de la radio, sobre todo en México, de entender que México ha sido líder y que no tendríamos por qué estar siguiendo directrices radiales sudamericanas, centroamericanas, que además son espantosas. Gracias, Gil. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, mi querido Jaime, y perdón por las explosiones que tengo de repente. No, muy buenas, muy sinceras, muy cálidas y muy inteligentes. Un abrazo. Muchas gracias, Jaimito, y a tus órdenes. Cuídate mucho. Gracias.